أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد. El video pasado seguimos viendo los tipos de hadith da'if y este video quiero hacerlo como el penúltimo video de los hadith da'if y ya finalmente casi acabamos. Sé que es una categoría muy larga, pero es importante repasar cada uno de los términos de los hadith da'if. Y hadith en el cual los hadiths en los cuales me quiero enfocar hoy son primero el hadith al-Masid fil Mutasil al-Sanid. Y es un tipo de hadith en el cual se inserta un narrador en una cadena que parece ser continua. Entonces, digamos que el narrador se cuela o se trata de colar dentro de la cadena. Tenemos una cadena de narradores confiables, el narrador A, el narrador B, el narrador C. Y por ejemplo, y esta cadena todos los narradores son conocidos o confiables, son narradores sahih. Pero ¿qué es lo que pasa? Que por ejemplo entre el narrador A y el narrador B insertamos un narrador D que no es tan conocido y lo colamos o tratamos de insertar para que se meta dentro de una cadena sahih y la gente no sospeche. Ese es el primer tipo de hadith. El siguiente tipo de hadith es el hadith muttarib, y el hadith muttarib es un hadith en el cual se insertan palabras dentro del hadith o dentro de la cadena de tal forma que es imposible distinguir qué es parte del texto y qué es parte de la cadena. Ahora, quiero hacer una aclaración porque esta definición ya la había dado en el video anterior sobre el hadith maqlub y eso es debido a un error mío en el cual confundí la definición del hadith maqlub con la del hadith muttarib. Y para aclarar esto, quiero regresarme entonces a qué es el hadith maqlub. El hadith maqlub viene de la raíz qalb, que significa cambiar. De hecho, de ahí viene la palabra qalb, que significa corazón, porque el corazón constantemente está cambiando de sentimiento. Entonces, el hadith maqlub viene de cambiar algo dentro del hadith, ya sea en la cadena o ya sea en el texto. Por ejemplo, en la cadena, si tenemos un narrador llamado Malik ibn Ka'b, por ejemplo, lo puedo cambiar por Ab ibn Malik. O sea, el nombre del padre lo vuelvo el nombre del hijo y el nombre del hijo lo vuelvo el nombre del padre. Esto sería un tipo de cambio en la cadena y puede hacerse por error o también a veces se puede hacer como una forma de ocultar la identidad del narrador del cual se escuchó, ¿no? Puede hacerse con buenas intenciones o bueno, sin malas intenciones y obviamente con una mala intención o con un mal propósito. Dentro del hadith se puede hacer cambiando, dentro del texto del hadith, dentro del matan se puede hacer cambiando alguna de las palabras del hadith. Por ejemplo, si dijo Said mandó a Bursa, puedo decir Bursa mandó a Said. Pero generalmente dentro del hadith del matan no es tan grave porque primero es fácil de identificar porque existen diferentes versiones del hadith y segunda porque en general no afecta, o por lo menos en la mayoría de los casos no afecta el significado de hadith. Entonces este tipo de debilidad realmente no es tan grande, por lo menos dentro del matan. Eso es en el caso del hadith maqlub. Entonces el caso del hadith muttarib vendrá siendo lo que vimos el video pasado dentro del hadith maqlub, cuando se inserta por ejemplo algún tipo de explicación dentro del hadith, algún tipo de tafsir, se quiere decir así, dentro del hadith del matan, pero hay un punto en el cual Dios sabe qué es lo que dijo el maestro, por ejemplo, que lo está explicando, cuáles son sus palabras y cuáles son palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces ahí hay un problema de atribución y por eso el hadith se vuelve daif, ¿no? Y también puede pasar a veces en la cadena, ¿no? Es más fácil que sea, por ejemplo, en el matan, pero puede pasar también en la cadena. Eso en el caso del hadith muttarib. Y tenemos finalmente el hadith musahaf, que este tipo de hadith viene cuando se inserta alguna palabra por error dentro del hadith, ya sea en la cadena o en el texto, y esto puede ser sí, por error, por algún olvido, por algo que se dijo y la persona no escuchó que si el maestro se equivocó o no a la hora de narrarlo. Y la diferencia entre este tipo de hadith, el musahaf y el muttarib, es que en el muttarib se puede insertar una frase completa, algún tipo de texto completo de explicación, mientras que en el hadith musahaf es simplemente una palabra que se puede insertar por error, algún olvido que no está en otras o no se encuentra en otras versiones. Obviamente, por ejemplo, en el caso del hadith
Musahab, y el caso de hadith al-Masid. Se puede ver en el caso de comparar los hadices con diversas versiones o diferentes versiones también narradas, qué es lo que se cambió, qué es lo que se modificó, obviamente por el lado también de hadith, etcétera. Sin embargo, también el problema es que en el caso de hadith Muttarib, que eso necesitan varias cosas, todas las versiones que han sido narradas son igualmente auténticas. Entonces es mucho más difícil identificar qué es lo que se insertó o no. Y por eso es también más problemático. Esos son los tres tipos de hadices en los cuales me quería enfocar hoy. Inshallah, el siguiente video van a ser así los últimos hadices que vamos a ver de la categoría de Aif, que es el hadiz del innovador, el hadiz del narrador desconocido. Y inshallah empezaremos con los hadices que son entre aceptados y rechazados, como el hadiz Qudsi, y ya finalmente nos iremos a los tipos de compilaciones de hadiz y al plan de estudios de una persona que quiere estudiar Ilm al-Hadith. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.